Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, según el horario en que estén viendo este material. Mi nombre es Satiel Batista Díaz, soy licenciado en periodismo, soy máster en ciencias. Estoy terminando el doctorado en ciencias de la comunicación en la Universidad de La Habana y voy a compartir con ustedes hoy esta pequeña charla sobre el tema de la inteligencia artificial vinculada o aprovechada por los medios de comunicación. Primero, ¿qué cosa es la inteligencia artificial? ¿De qué es esto que estamos hablando? Desde diciembre del 23 se está hablando mucho de la inteligencia artificial con la aparición o la masificación de ChatGPT y fue un boom enorme en el mundo. Al momento se empezó a hablar muchísimo, ya se hablaba anteriormente de software de inteligencia artificial, pero con ChatGPT se masificó este tema de conversación. En el caso de las inteligencias artificiales hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Hay algunas que son de aprendizaje automático, otras que son de redes neuronales, de sistemas de expertos y otras que son de aprendizaje profundo y conversacional. Esas a las que tú les puedes hacer preguntas y ellas te pueden responder. Estas más o menos son las que vamos a ver porque son las que más se están utilizando y en el campo de la comunicación tienen un impacto mucho más amplio. Primero, todas estas inteligencias artificiales son un software, no es, ¿cómo lo explico? Una inteligencia artificial funciona por algoritmo, por software, aprenden de lo que tú le des a aprender, no es algo que pueda tomar decisiones propias, depende de los comandos o de los prompts que tú les des a esa inteligencia artificial para que ella te devuelva ese contenido de una forma o de otra. Algunas inteligencias artificiales aprenden con una base de datos que tú le des, otras aprenden con un spider, con un bot, buscando información en internet. Un ejemplo, Google Translator aprende con las traducciones que le van haciendo las personas y con las sugerencias que le hacen. En sus inicios Google Translator podía aprender con un diccionario. Simplemente le das al software un diccionario en español y tú le dices esta palabra libro se escribe así y significa tal cosa. En inglés la palabra libro es book y significa tal cosa, y donde quiera que ella vea una equivalencia que tú le solicites, tradúceme este texto y vea la palabra libro, te va a buscar la equivalencia. Libro es book y así te va a ir traduciendo. Pero con el tiempo este software fue evolucionando y fue buscando la segunda, la tercera acepción o significado de una palabra y las sugerencias que le daban los autores o las personas que lo buscaban, y a partir de eso va aprendiendo. ChatGPT es una de estas inteligencias que aprendió en un inicio con una base de datos, pero hoy esas bases de datos se enriquecen. Tiene aproximadamente una capacidad de 175 millones de parámetros de aprendizaje automatizado. Quiere decir que aprende mucho y aprende por muchos parámetros. En este caso, ChatGPT es de una compañía que se llama OpenAI. Hay muchos software de inteligencia artificial para producir imágenes, para producir gráficos, para producir voz sintetizada artificialmente, para producir imágenes en movimiento, para producir texto. En este caso el texto se basa en preguntas o en comandos que tú les das, igual que en las imágenes. Yo les voy a poner algunos ejemplos. Aplicaciones que puede tener la inteligencia artificial no solo en la comunicación, sino en todo, tiene muchísimas. Les leo un concepto sacado de una publicación bastante reciente sobre las inteligencias artificiales, que dice que la inteligencia artificial tiene la capacidad de aumentar a un nivel insospechado la eficiencia actual de la economía, pero además puede tener un mayor impacto al convertirse en un método de invención de uso general, el cual permitirá remodelar la naturaleza del proceso de innovación y la organización de su innovación más de desarrollo, lo que sugiere la probabilidad de la sustitución de los elementos rutinarios de la investigación por una investigación que aproveche la interacción generada por los grandes conjuntos de datos. Es decir, va a ser un desarrollo siempre que tú lo uses con un fin efectivo de producir conocimientos, producir bienes, producir servicios, cualquiera sea estos casos. Algunos medios de comunicación la están utilizando desde hace cierta cantidad de tiempo. En
2018, bueno, lo vamos a ver aquí más adelante, en 2018 se hizo famoso un presentador Hello, virtual que everyone. utilizó I'm an English Tsinghua, la artificial agencia de noticias intelligence china, anchor. para This is my presentar su very first noticiero. day in Está basado Xinhua's en un agency. algoritmo My y en voice and imágenes appearance are modeled on Zhang tomadas de un Zhao, the presentador real anchor real, with es decir, Xinhua. The cogieron una persona development of the real, media industry grabaron con calls cámaras for continuous por innovation diferentes and ángulos deep integration with the y al international grabar desde advanced diferentes ángulos technologies. se tomó I will una work imagen tirelessly to keep completa you de ese informed as presentador texts will y be las piped into my interacciones y los system gestos que él hace con uninterrupted. su cara y hasta con sus I look manos. forward to bringing Y a you partir de brand eso se new. creó un software, el que tú alimentas con las noticias, y el avatar creado digitalmente hace los gestos, hace la articulación de la voz y presenta las noticias. Es un software que puede trabajar las 24 horas y puede estar presentando noticias las 24 horas. Ese fue uno de los más famosos. RT en español, Russia Today, empezó a utilizar uno en enero de este año. Hay un canal mexicano que también utiliza uno. Hay diferentes canales que han utilizado presentadores virtuales a lo largo del tiempo. Vamos a ver unos cuantos ejemplos de cómo se puede utilizar. Primero, ¿para qué puede servir la inteligencia artificial en un medio de comunicación? Primero, hay que entender qué puede y qué no puede hacer la inteligencia artificial en un medio de comunicación. Hay que ver hasta dónde son los límites y qué podemos hacer y qué no. Tenemos que ver también qué capacidad tenemos en un medio de comunicación de adoptar esa tecnología, de implementarla. Puede ser por una cuestión técnica o por una cuestión humana que podamos o no adoptar esa tecnología. Si no tenemos personas capacitadas para manejarla, crearla o ejecutarla, no podemos hacerlo. O si no tenemos los recursos tecnológicos para hacerlo, eso lleva un gran despliegue en servidores y demás, no podemos hacerlo. Y siempre hay que adoptarlo estratégicamente, pensar para qué la vamos a utilizar, cómo la vamos a utilizar, en qué escenario la vamos a utilizar, quiénes son las personas que la van a manejar y ver qué soporte se le da a esa tecnología para que sea sustentable en el tiempo. ¿Cuáles son las principales aplicaciones que puede tener la inteligencia artificial en el campo de la comunicación? No en el campo de la técnica, de la ciencia, de la tecnología, de la industria, sino en el campo de la comunicación. Primero, puede servirnos para la segmentación de la audiencia en campañas de marketing. Puede servirnos para recomendaciones personalizadas, es decir, segmentar el mercado y tener recomendaciones para diferentes segmentos de población. Puede servirnos como un chatbot y como reconocimiento de voz, por ahí van algunos tiros. Puede servirnos para personalizar y mejorar la experiencia del usuario en nuestras plataformas. Puede servirnos para la creación de contenido. Vamos a centrarnos mayormente en la creación de contenido. Les pongo algunos ejemplos. Un uso extensivo e intensivo. Radio GPT fue una emisora, o es una emisora creada por IA de una compañía que se llama Futuri, que es una compañía desarrolladora de software, y lanzó una emisora que funciona completamente con IA. Esta emisora escanea en las redes sociales, en internet, ve cuáles son las noticias más importantes o que se han convertido en trending, en tendencia, las convierte a un formato en audio, escoge el título, el texto de esa noticia y después las organiza en una especie de guión radial según su nivel de importancia, según los temas, y a partir de esa organización tiene un locutor virtual hecho con IA que sintetiza la voz y lee esos textos y te da pequeños boletines de noticias, y entre los boletines de noticias lo alterna con música que va buscando, música sin derecho de autor, que va buscando en diferentes emisoras, en diferentes espacios audiovisuales, y va poniendo segmentos de noticias y de música. Funciona completamente con inteligencia artificial. No tiene presentadores, no tiene locutores, no tiene directores, porque todo se hace así. Ellos crearon un software que se llama Topic Pulse, que es el que rastrea la información y busca en aproximadamente 250.000 fuentes de noticias. Es decir, busca tendencias en periódicos, en redes sociales, en todos lados, y a partir de eso genera toda la programación para transmitir 24 horas por inteligencia artificial. Por supuesto, funciona a través de internet, con ondas radiales a través de internet, no a través de una señal FM o AM. Les pongo otro ejemplo. Yo les voy poniendo en esta videoconferencia imágenes también para que vayan viendo. Ya les había hablado de los presentadores virtuales de Tsinghua, fueron en el 2018. Fue algo novedoso, es algo que se está utilizando mucho.
lleva un desarrollo tecnológico enorme detrás, pero lo están utilizando para presentar noticias. ¿Cómo lo he utilizado yo en mi caso particular? En mi caso lo utilizo habitualmente para la generación de contenidos para redes sociales, para blogs, para plataformas digitales, para hacer un tutorial sobre el uso de un software determinado, para hacer una serie de consejos para el mejor uso de un móvil o el mejor uso de un software, para la información de background que utilizo en los últimos 2 párrafos de una nota informativa, por ejemplo, que busco información, le pregunto a un chatbot para que me dé ese tipo de información. Les pongo el ejemplo de cómo lo utilicé la primera vez. Empezamos a buscar diferentes software que generaran contenido. Utilicé uno que se llama ChatSonic, parecido a ChatGPT, y yo le di una orientación a este software. Le dije, créame un artículo para hablar sobre los valores históricos, arquitectónicos y culturales de la ciudad de Cienfuegos en el 204 aniversario de la fundación de la ciudad. El software me empezó según las palabras clave, esa fue la orden que yo le di. Después le di una serie de palabras claves que yo quería que estuvieran en el texto. El software me genera unos outline o unos epígrafes, subtítulos, como queramos ver en español, de los diferentes contenidos que va a generar. Yo escojo cuáles son los outline que a mí me convenían para desarrollar este texto, y cuando escogí esos outline le di generar texto, y él se demoró 1 minuto en generar ese texto. Me generó un texto que tenía 936 palabras. Después me demoré aproximadamente 5 minutos en revisar el texto, concordancia, redacción, puntos, contenido, porque incluso tenía algún error en el contenido, pero generó el texto, y el texto estaba técnicamente correcto. El texto funcionaba para los motores de búsqueda, el texto funcionaba para los buscadores, estaba técnicamente correcto, pero no era tan creativo, porque no hay creatividad en este caso, porque es un software que lo está haciendo, pero funcionaba, y a mí me funcionó. Lo publiqué después, por supuesto, en el crédito del texto lo puse texto generado con un software de inteligencia artificial llamado así. Incluso puse el enlace para que otras personas lo utilizaran, y después creé un tutorial de cómo utilizar este tipo de software y cómo generar contenido con él, y lo publiqué en un blog personal. Ese es un uso que se le puede dar a un software de inteligencia artificial. Otros usos que se le puede dar, yo utilizo también habitualmente un software de inteligencia artificial para transcribir de voz a texto. Es un software de reconocimiento óptico que reconoce los sonidos y busca su equivalencia en texto, y lo que tú le dictes o en la grabación que tú le des te la convierte a texto. Si yo tengo un entrevistado que me habló 10 minutos, transcribir 10 minutos es bastante complicado, pero el software lo puede hacer en 1 minuto. Y después reviso concordancia, redacción, punto, todo eso, pero el grueso de la información me lo puede automatizar y me lo puede generar un software. En este caso lo utilizo a través de un chatbot de Telegram. Otro ejemplo es el uso de ChatGPT. A ver, ChatGPT no está disponible en Cuba y tienes que pagar por su uso, pero yo lo utilizo habitualmente con un chatbot de Telegram. También está embebido en un chatbot de Telegram, donde tú le puedes preguntar lo que tú quieras, cómo son las fases de la luna, y él te va a dar cómo son las fases de la luna, y tú le puedes ir haciendo preguntas y refinando esas preguntas, y él te va a ir dando respuestas. Incluso se puede utilizar muy bien para traducir también. Tú le das un texto en español, tú le dices traduce del español al inglés, 2 puntos, y le pones el texto que tú quieres traducir, y te lo va a traducir al idioma que tú quieras. ¿Cómo lo están utilizando otros medios de comunicación? Les pongo un ejemplo. The Guardian, Reino Unido, creó uno que se llama Subchef 9, es una interfaz conversacional para un segmento culinario. Es decir, ese es para publicar notas relacionadas con recetas de cocina, consejos de cocina. Funciona con un lenguaje natural, con un sistema de procesamiento de lenguaje natural, y mantienen una sesión que es muy seguida por las personas en The Guardian sobre recetas de cocina, y lo hacen con un software de inteligencia artificial. Otro que lo utiliza también es el medio canadiense The Globe. The Globe and Mail utiliza un software que se llama Sophie, un software de inteligencia artificial que le ayuda a los decisores, en este caso a los editores y a los jefes de las diferentes secciones en ese medio de prensa,
a tomar decisiones, en este caso a tomar decisiones relativas con el contenido. Le sugiere: cambia este texto, cambia este titular, cambia este contenido, cambia este párrafo de aquí para allá, y lo hace basado en diferentes algoritmos y funciona muy bien. Está integrado ya dentro de WordPress, dentro del CMS que utilizan, dentro del Content Management System que utiliza en este caso, se integra en otros software, otros medios de comunicación que lo utilizan. Por ejemplo, básico, Google, para la aplicación de Google News, utiliza un software de inteligencia artificial que le permite detectar información falsa, porque hace fact-checking, contrasta información con otros medios de prensa y la que es falsa no te la muestra dentro de Google News. Otro medio de comunicación que utiliza software de inteligencia artificial puede ser The New York Times, norteamericano. Utiliza un software que se llama API Perspective y otra herramienta que se llama Blossom, que le permite acceder a las bases de datos propias del periódico para sugerirle contenidos que se puedan regenerar dentro del medio de prensa y que puedan alcanzar una mayor viralidad. Es decir, le va a decir: este contenido se publicó hace 2 años, ahora hay un trending relacionado con este contenido, puedes reelaborarlo y se va a convertir en algo viral. Y para viralizarlo utiliza estas palabras clave, estas herramientas, y así lo puedes hacer. Te va a ayudar en la edición. También utilizan otro software que se llama Recognition API, que es de Amazon, que le permite reconocer a personas dentro de las fotos que ellos utilizan. Utilizan otro que se llama Vision API, también le permite reconocer objetos, no rostros de personas. Otro medio de comunicación que utiliza software de inteligencia artificial es Reuters. Reuters utiliza uno que se llama Reuters Connect, que le permite conectar todo el contenido generado por esa agencia de prensa entre sí, para ver qué sale por la televisión, por su señal televisiva, qué sale por la radio, qué sale por su casa, y le permite a los editores manejar ese contenido de una forma más eficiente a través de un flujo automatizado. The Washington Post también utiliza un software de inteligencia artificial, se llama Virality Oracle. Este le permite calcular si una noticia va a tener mayor impacto o menor, si se va a convertir en algo viral o no. USA Today también utiliza uno, Bloomberg utiliza otro, NBC utiliza otro, que le permiten escribir una escaleta o un guión para un programa de radio o un artículo o para videos. Es decir, le permite hacer esos online que yo les decía en un inicio, se los permite hacer este software. El periódico de Minnesota, Brightnet Dispatch, también utiliza una aplicación para redactar historias sobre seguridad pública. En este caso, no son historias, entrevistas de personalidad, ni crónicas, ni nada de eso. Es, por ejemplo, los reportes de la policía. En la calle tal hubo un accidente provocado por tal carro que violó tal ley del tránsito, tantos heridos, los heridos se trasladaron al hospital tal. Ese es un ejemplo de una nota que antes la hacía una persona, ahora la hace un software. Es mucho más rápida en este caso. En el caso de Cuba no nos quedamos atrás. En el caso de Cuba, ya en Cuba Debate utiliza un software similar para los resultados de los partidos de pelota. Este software cogía los datos de un sitio de Linder y te generaba un titular: Santiago le ganó a La Habana en la Serie Nacional de Béisbol. Cogía los datos del marcador, el pitcher tal lanzó tantos innings para tantos ponches, tantas bases por bola, tantos dead ball, y fue relevado en el inning 5. El bateador que más hit dio fue Juanito Pérez. El partido quedó de tal forma y ahora el equipo X está en tal posición de la lista de posiciones de la serie y el equipo tal está en el sótano. Era un software, o es un software que le permite hacer eso. A ver, en el caso de Cuba incluso hay una política nacional para organizar los esfuerzos relativos a la inteligencia artificial. Se maneja desde la Universidad de Camagüey, tiene ramificaciones a la Universidad de Las Villas, la UCI y la CUJAE. Forma parte de un proyecto de colaboración bilateral entre Cuba y China que permitió la creación de un instituto de inteligencia artificial en la Universidad de Hebei en China y que tiene su contraparte aquí en Cuba. Se maneja, ya les digo, de la Universidad de Camagüey. No solo se dedican al contenido directamente, sino que trabajan Big Data, trabajan Internet de las Cosas, trabajan Blockchain,
trabajan computación en la nube y trabajan el desarrollo de software, trabajan muchas más cosas aparte de la inteligencia artificial, pero ese es el centro. Este proyecto nacional lo maneja la doctora en ciencias Yaile Caballero Mota de la Universidad de Camagüey. Ahora, en sentido general, ¿cómo los medios de comunicación pueden utilizar software de inteligencia artificial? Primero, lo pueden utilizar para la creación de contenidos. La creación de contenidos le va a permitir más eficiencia y más rapidez a la hora de crear ese contenido. Le permitirá o lo podrán utilizar para el análisis de datos, el análisis de grandes cúmulos de datos, para analizar conjuntos de datos, bases de datos determinadas y sacar inferencias a partir de esas. Ahora les voy a dar una sugerencia. ¿Cuáles son? Se las voy a poner voy a tratar de ponérsela en el video. Disculpen el ruido ambiente, pero bueno, ese es imposible eliminar. ¿Cuáles son las mejores aplicaciones que pueden utilizar para la edición de texto o para la generación de texto, de contenido? Pueden utilizar uno que se llama Jasper, es una herramienta para la generación de contenido. Hay otro que se llama Escríbelo.ai, es muy bueno también para la creación de contenido. Hay otro que se llama Copy.ai, también para la generación de contenidos. Te permite plantillas para boletines de noticias, para correos, para muchísimas cosas y les puede servir mucho. Hay uno que se llama Copymatic, es muy bueno también. Hay uno que se llama Peppertype.ai, hay unos cuantos. Hay otro que se llama WriteSonic, es muy bueno también. Ese también utiliza muchas bases de datos para aprender y para generar contenido. En el caso de la generación de las imágenes con IA, uno de los que más yo uso es el de Microsoft, DALL-E, que está ya incorporado en el buscador de Microsoft, en Bing. Simplemente pongan Bing Imagen Creator y ya sigue los pasos que te da para utilizarlo la primera vez y te va a dar 15 impulsos o posibilidades al día para generar imagen. Cada uno de estos impulsos te va a generar 4 imágenes a partir de los prompts o sugerencias o comandos que tú le des a este software. Hay otro para la generación de imagen que se llama Imagine en inglés, que también les puede servir. Hay uno que se llama Starry, ahí también les puede servir muy bien. Wombo es otro que también te permite crear imagen. Wonder.ai también. Hay unos que tú los puedes instalar en tu máquina, como Midjourney o Stable Diffusion. Se pueden utilizar online, pero los puedes instalar también en tu máquina. Son muy buenos. Yo les recomiendo para las imágenes DALL-E, que es muy bueno. Y para el contenido y para la parte conversacional les recomiendo ChatGPT a través de un bot de Telegram aquí en Google. A ver, ¿qué otro elemento? Quisiera terminar con unas pequeñas conclusiones. Primero, estos software no pueden sustituir al 100% el trabajo humano, mucho menos el de un periodista, el de un redactor, el de un comunicador, pero sí pueden ayudarte a agilizar el trabajo. Lo que tú puedes hacer en una hora con un software de esto que te pueda asistir y ayudar en el trabajo, lo puedes hacer entonces en 10 minutos y te puede ayudar mucho. Si lo utilizas bien desde un medio de prensa, te puede ayudar mucho más. Segundo, otra pequeña conclusión: puede ser una herramienta para ayudar al desarrollo del medio de comunicación, siempre que tú lo uses planificadamente a través de una estrategia, a través de unos puntos, unas acciones que sean consensuadas, que vayan con la estrategia de desarrollo digital del medio de prensa y que lo piensen bien antes de utilizarlo, no es utilizarlo por utilizarlo. Son una buena oportunidad para innovar, para utilizar nuevas tecnologías en función de generar nuevas narrativas. Por ahí hay diferentes conclusiones. Otra conclusión muy importante es que los medios de prensa tienen que luchar por estar a la par con los cambios tecnológicos, no pueden quedarse detrás. La tecnología cambia drásticamente cada 18 meses aproximadamente, que es el tiempo que se demora en cambiar el microprocesador de una PC, que al final es el microprocesador de un móvil, de una laptop. Cada 18 meses hay un cambio tecnológico muy grande. Ese cambio tecnológico lleva cambios tecnoproductivos en los medios de prensa, en las empresas, en la industria, en todos lados. Y eso se revierte en cambios en las formas de consumir y generar contenido para redes sociales, para los medios de prensa, para la comunicación en sentido general. Y otra pequeña conclusión es que hay que conocer los límites éticos y morales en el uso de las nuevas tecnologías, específicamente de los software de inteligencia artificial.
hay que saber hasta dónde se debe utilizar, hasta dónde puede sustituir una parte del esfuerzo humano del comunicador o del periodista, hasta dónde están los límites legales del uso de este tipo de software. Que un contenido sea generado por este software conlleva que tenga un tipo de licencia diferente, una licencia Creative Commons o una licencia privativa, que tú tengas los derechos del copyright sobre ese contenido. Hay una gran discusión epistemológica, jurídica, legal sobre el uso de este software, a quién pertenece el contenido creado por un software de este tipo, cómo se cita el creador del contenido, pongo mi firma o pongo la firma del software que utilicé para crear ese contenido. Por ahí hay diferentes cuestionamientos éticos, morales y hasta legales, que en este caso los marcos regulatorios en Cuba no lo reconocen todavía, porque no están a la par como los europeos, por ejemplo, o los norteamericanos. Otras pequeñas conclusiones son relativas a la enseñanza, cómo se enseña el uso de las nuevas tecnologías, específicamente de los software de inteligencia artificial, en las diferentes universidades, en las diferentes escuelas. Hay escuelas españolas, hay universidades norteamericanas que ya lo están enseñando. No lo están prohibiendo, que no puedes prohibir el uso de esta tecnología, pero están enseñando cómo utilizarlo éticamente. ¿Para qué utilizarlo? ¿Dónde utilizarlo? Si tú quieres utilizar un software de inteligencia artificial para que te genere la bibliografía de un trabajo de curso, perfecto, pero tú buscaste los libros y tú le das al software cuáles son los libros que debe organizar según la norma APA séptima edición, por ejemplo. O si tú estás utilizando ese software para que te genere el marco teórico de una investigación X, no es recomendable utilizar un software de este tipo, porque el software no tiene la intencionalidad que tiene el investigador para que el marco teórico responda a los objetivos que tú te planteaste en tu investigación. Tampoco es recomendable utilizarlo para un trabajo periodístico tan subjetivo como puede ser una crónica, porque no lo va a crear con la intencionalidad que le da el escritor o el periodista en este caso. Pero para una nota informativa, como puede ser los resultados de la pelota, como lo hace Cuba Debate, sí lo puedo utilizar. Como una nota informativa, como lo hace Brainer Dispatch, se lo había mencionado ahorita, en medio estadounidense, canadiense, no me acuerdo bien ahora, para hacer una nota sobre los accidentes del tránsito, lo puede hacer también. Pero hay que ver los límites legales, creativos, éticos en el uso de este tipo de software. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, las pueden hacer a través del mismo video cuando se acabe la visualización del video, o bueno, los profesores que estén a cargo en este caso pueden moderar el debate, o si no pueden buscar incluso en mi canal de YouTube. Hay 2 videos que tratan sobre el uso de la inteligencia artificial para los medios de comunicación. En la descripción de estos videos hay una descripción mucho más amplia de su uso con los pasos de cómo utilizarla. Pueden hacerlo a través de los comentarios del video y bueno, yo trataré de responderle lo más rápido posible, o bueno, lo pueden encontrar a través de las redes sociales. Como ya les había dicho al inicio, para la despedida, mi nombre es Sardiel Batista Díaz, soy corresponsal de Prensa Latina en Cienfuegos, soy profesor en la Universidad de Cienfuegos, en la carrera de Comunicación Social, en pregrado, y profesor en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, en La Habana, en la parte de posgrado. Y bueno, estoy concluyendo mi doctorado ahora en Ciencias de la Comunicación en la UH, en la Universidad de La Habana. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.